Saludos muy buenas, bienvenidos sean todos y todas a esta videograbación en la cual se estará exponiendo un tema de mucha relevancia e importancia dentro de la materia de sexualidad normal, como también en lo que es la vida social y en lo contemporáneo, porque es un tema un poco controversial a nivel mundial. Esta explicación estará a cargo de mi persona, Jonathan Camacho, el cual soy estudiante de término en la carrera de Psicología General de la Universidad UTESA, Recinto Moca. Entremos a materia. Entonces, los temas a tratar será el trastorno de identidad sexual, anteriormente conocido, o disforia de género, como actualmente se le conoce y como debe de llamársele. Y también el trastorno de identidad sexual no especificado o trastorno de disforia de género no especificado. Entonces, hablemos del trastorno de identidad sexual o disforia de género. Dice que este hace referencia al malestar que puede acompañar a la incongruencia, dígase a no estar satisfecho o tener diferencias entre el género experimentado o el expresado por un sujeto y el género que se le asigna como tal, aunque no todos los sujetos presentan malestar como consecuencia de tal diferencia o insatisfacción. Muchos presentan malestar si no pueden acceder a lo que son intervenciones físicas mediante hormonas o cirugías deseadas por el sujeto. En este caso, lo que quiere decir que la persona que tiene diferencias o padece de dicho trastorno no siempre tiene un malestar, pero el malestar puede llegar cuando éste quiere cambiarse alguna parte física y no puede lograrlo. Cabe destacar también que el término actual es más descriptivo que el anterior, dígase trastorno de identidad sexual, que se utilizaba en el DSM-4 de trastorno de identidad de género, y se centra en la disforia como problema clínico. Dígase que ya esto no es una identidad per se, dígase como a sí mismo, o un problema como tal dentro de la persona nada más, sino que ya es clínico porque afecta diferentes áreas y puede tener deterioro en lo que es lo social de la persona que lo padece. Entonces, dentro de sus características diagnósticas, los sujetos con disforia de género tienen una diferencia marcada entre el sexo que se le ha asignado normalmente en el nacimiento, lo que se refiere como sexo natal, y el sexo que sienten o expresan. Entonces, a esta discrepancia es el componente o eje central del diagnóstico. Siempre se debe tomar en cuenta que la diferencia que hay entre el sexo, género, dígase la parte como tal, ya sea masculino o femenino, con lo que ellos expresan como tal. Esa diferencia va a ser, sea lo principal para diagnosticar dicho trastorno. Pueden existir malestares debido a la diferencia o incongruencia, y el sexo que se expresa puede incluir identidades alternativas de sexo más allá de los estereotipos binarios, dígase, o sea, masculino o femenino, y en consecuencia el malestar no se limita a un deseo de ser simplemente del otro sexo, sino que puede incluir el deseo de ser un sexo alternativo, dígase más allá de mujer o hombre, y siempre y cuando difiera, o sea, del sexo que se le ha sido asignado al sujeto. Lo que quiere decir, dentro de las características principales, es que el sujeto no se siente cómodo con lo que es su sexo como tal, con el cual nació. Dígase, si un hombre nació con un pene, o sea, no se siente cómodo con ese cuerpo, quiere cambiar, quiere reflejarse en el sexo opuesto, si así podemos llamarlo. Entonces iremos a lo que son los criterios diagnósticos de la disforia de género en niños. Este cuenta con dos criterios, y el primero, el A, dice que una marcada diferencia o incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses, manifestada por un mínimo de 6 de las características
siguientes del criterio A, que mencionaré a continuación. La primera característica dice que es un poder de deseo de ser del otro sexo o insistencia de que él o ella es del sexo opuesto o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. La segunda dice que en los chicos con sexo asignado, una fuerte preferencia por el travestismo, dígase por vestirse de manera opuesta, si es hombre como mujer, si es mujer como hombre. El travestismo, o por simular el atuendo femenino en las chicas, como ya dije, del sexo asignado, y una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas, lo que ya expliqué y desglosé. El tercero dice que preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a pertenecer al otro sexo. La cuarta dice una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o practicados por el sexo opuesto. La quinta dice una marcada preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto. La sexta, en los chicos de sexo asignado, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente masculinos, así como marcada evitación de los juegos bruscos, dígase juego de lucha o estar corriendo mucho y brincando. Y en las chicas, como sexo asignado, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente femeninos, dígase jugar con muñecas. Ellas preferirían jugar con carritos, pelotas y cosas como tales. Pero hay que destacar que no siempre porque hagan eso pueden padecer dicho trastorno, sino que tienen una diferencia, que les gusta el deporte masculino, pero no tienen que llegar directamente a lo que es el trastorno como tal. El séptimo criterio dice que un marcado disgusto con la propia anatomía sexual, lo que ya dije con anterioridad, no se sienten cómodos con su cuerpo, o sea, su parte física, ya sea hombre con su pene y ya sea mujer con sus senos y vagina. Y la octava, un fuerte deseo por desear los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo que se siente. Dígase que ellos quieren ser mujer. Si son hombres, quieren ser mujeres. Si son mujeres, quieren ser hombres. Aquí se ve lo que son los marimachos, llanamente hablando. O sea, aquellas mujeres que visten como hombres y actúan como tal y se ven un poco masculinos, si así podría decirse. Entonces, dentro de esos 8 criterios, dentro del criterio A, tienen que cumplirse al menos 6 de estos para poder diagnosticar dicho trastorno. Entonces, el criterio B dice que el problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a un deterioro en lo social, escolar u otras áreas importantes del funcionamiento. Como ya decía con anterioridad, tiene que afectar, ya se ve a un nivel clínico, tiene que afectar lo que es la vida social de la persona, ya sea laboral, ya sea escolar, ya sea en el ambiente donde se desarrolla, debe ser afectado. Entonces también se puede diagnosticar lo que es disforia de género en adolescentes y adultos. Aquí hay el criterio A que dice una marcada diferencia entre el sexo que uno siente o el que expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses, igual que en niños, manifestando por un mínimo de 2 de las características siguientes. Aquí difiere con lo que eran los niños. Los niños tenían que cumplir por lo menos con 6 de las características. En este caso, con 2 de 6 características que hay, es suficiente para poder diagnosticar lo que es la disforia de género. La primera de estas dice una marcada diferencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus características sexuales primarias o secundarias, o en adolescentes jóvenes, las características sexuales secundarias ya previstas. El segundo dice un fuerte deseo por desprenderse de las características sexuales propias primarias o secundarias a causa de una marcada insatisfacción
con el sexo que se siente o con el que se expresa en adolescentes jóvenes, y un deseo de impedir el desarrollo de las características sexuales secundarias ya previstas. Dígase un hombre no querer desarrollar lo que es en su cara el mentón, que se prolonga mucho, o la espalda, por así decirlo, el vello púbico que le crece más al hombre que a la mujer, cosas como esas. El tercero dice que un fuerte deseo por poseer las características sexuales, tanto primarias como secundarias, correspondientes al sexo opuesto. El cuarto dice un fuerte deseo de ser de otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. El quinto dice un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. Y el sexto dice una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicas del otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le asigna. Como ya le había dicho, cumpliendo con dos únicamente de las características ya mencionadas, se le puede diagnosticar lo que es disforia de género a adolescentes y adultos. Y el criterio B, de adolescente y adulto, dice que el problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Antes de pasar al otro trastorno, dígase que cabe mencionar que es muy común o es más prevalente, podría decirse, en el hombre que en la mujer, pero difiere una mínima cosa, porque aunque está muy de moda, podría decirse, en la sociedad, lo que es la identidad de género difusa, que así podríamos llamarla, no es tanta, porque entre millones de personas que hay, eso es la minoría, y es un % muy bajo, pero se ve más en hombres que en mujeres. Entonces ahora estaré abordando un poquito de lo que es el trastorno de identidad sexual no especificado o disforia de género no especificada. Este dice que se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de la disforia de género que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas de importancia o de funcionamiento, pero que no cumple con los criterios de la disforia de género. Aquí lo que dice que puede presentar, todos los síntomas o características de poder padecer dicho trastorno, pero como tal no logra cumplir con todos los criterios. Dice que la categoría de disforia de género no especificada se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de una disforia de género, e incluye las presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Como ya le comenté, este opta por no especificar directamente un trastorno como tal, ya que quizá o no tiene los 6 meses, solo tiene 5, o no tiene los 6 criterios en caso de niños, sino solamente tiene 5 o tiene 4, y en caso de adulto cumple con todo, pasa de 6 meses, pero nada más tiene un solo criterio o una sola característica de la que ya mencioné. A esto se basa lo que es el trastorno de disforia de género no especificada. Es cuanto de mi parte, espero le haya gustado y quiero dar gracias de antemano a la profesora Aida Guzmán, la cual me permitió dar esta charla o hacer esta grabación explicando y tratando de dar el punto de vista y lo que significa o qué trata la disforia de género, tanto la normal y como la no especificada. Gracias.